En este video veremos la distribución normal estándar. La distribución normal estándar se define como la distribución normal cuya media es 0 y su varianza 1. Y su función de densidad es la que expresa en esta ecuación. Esta función grafica una curva denominada campana de Gauss que está centrada en z. Decimos que una variable tiene distribución normal estándar y la identificamos con la letra z. Es decir, cada vez que aparezca la letra z para definir una variable, sabemos que estamos trabajando con la normal 0, 1. Si queremos calcular la probabilidad de que una variable normal estándar esté entre dos valores a y b, lo que tenemos que hacer es calcular el área bajo la curva normal estándar entre a y b. Por lo tanto, tendríamos que hacer la integral definida entre a y b de su función de densidad. Por suerte, no tenemos que integrar, porque ya existen tablas donde se encuentran tabulados los resultados de estas integrales. Les doy un momento para que busquen ustedes en su material las tablas estadísticas, que se las dimos al principio de la cursada. En la tabla 1 aparece la distribución Z. Esta tabla está compuesta por dos hojas. La primera corresponde a los valores de Z menores que 0 y la segunda a los valores de Z mayores que 0. Vamos a entender qué información nos brinda esta tabla. Lo que primero tenemos que identificar es que la primer columna identifica a la parte entera y el primer decimal del valor de la variable. Y la primer fila representa el segundo decimal de la variable. Entre la primer columna y la primer fila determinamos la variable. Mientras que lo que nos queda, que es lo que remarqué en verde, se denomina el cuerpo de la tabla. En las dos hojas la distribución es exactamente igual. Primer fila, primer columna y primer fila, armamos la variable y luego tenemos el cuerpo de la tabla. ¿Qué aparece en el cuerpo de la tabla? En el cuerpo de la tabla, que está explicado en la primera hoja, aparecen los valores de probabilidad acumulada desde menos infinito hasta el valor determinado por la primera fila y la primera columna. Es decir, la probabilidad de que z, la variable, la distribución tome valores menores que un valor en particular y de la misma manera la probabilidad de que z tome valores menores o iguales que ese valor en particular. Fíjense que la probabilidad de que z sea menor que z es igual a la probabilidad de que z sea menor o igual que un z chiquito, tienen la misma probabilidad porque estamos trabajando con una variable continua. A través del siguiente ejemplo veremos cómo usar la tabla de distribución normal estándar. Partimos de una distribución z con distribución normal estándar y queremos calcular la probabilidad de que z sea menor a 1.2 o menor a 1.20. Este sería el z grande y este sería el valor de z chiquito. Lo primero que tenemos que hacer es dibujar a mano alzada una distribución normal centrada en 0. Marcamos el valor correspondiente, que va a estar a la derecha del 0 porque es un número positivo, y luego pintamos por debajo de este valor, porque queremos que la variable tome todos los valores menores que 1.2. Esta es la probabilidad que queremos calcular, o el área que queremos calcular. Vamos a la tabla, y como es positivo, usaremos la segunda hoja de la tabla normal. Venimos y tenemos que armar el número 1.2. La parte entera es 1, la primer decimal es 2, la buscamos en la primera columna y el segundo decimal es 0, por lo tanto va a ser 0, 0, 0.
que va a estar formado por, va a estar el primer número de la primera fila, por lo tanto, esta va a ser. La intersección entre esta fila y esta columna me va a dar el valor de probabilidad buscada. Es decir, que la probabilidad de que Z tome valores menores que 1.20 es de 0,8849. Lo mismo que si me hubieran preguntado la probabilidad de que Z tome valores menores o iguales a 1.20. La probabilidad es la misma. Veamos otro ejemplo. Ahora queremos calcular la probabilidad de que Z sea menor o igual que 1.65. Dibujamos la curva, marcamos el 0, marcamos el valor menos 1,65 que está a la izquierda del 0 porque es negativo, y como queremos los valores que Z sean menores que ese valor, pintamos el área por debajo de él. Como son valores negativos, nos remitimos a la primera hoja de la tabla de distribución normal. La parte entera va a ser menos 1, el primer decimal 6, por lo tanto buscamos en la primera columna el 1.6 negativo, y el segundo decimal va a ser el 5. Buscamos el 5 en el segundo decimal, marcamos, y la intersección de estas filas y esta columna nos da como probabilidad 0,0495. Este es el valor de probabilidad que estábamos buscando. En este caso queremos calcular la probabilidad que Z tome mayores valores que menos 2.05. Hacemos la curva a mano alzada, marcamos el 0, marcamos el valor menos 2,05, que es negativo, por lo tanto está a la izquierda, y pintamos el área por encima de ese valor porque nos está pidiendo que Z sea mayor que ese valor. Vamos a la tabla, a la hoja 1 de la normal. Buscamos en la primera columna menos 2.0 y la parte decimal 0,05, el segundo decimal, y nos da como resultado el valor de probabilidad 0,002. Acá tenemos que tener cuidado, porque esta tabla, recuerden que nos dan los valores acumulados desde menos infinito hasta el valor que queremos calcular. Por lo tanto, la probabilidad de 0,202 es la probabilidad de menos infinito al valor menos 205 y no es la que queremos buscar. Nosotros la que queremos buscar es la que está pintada en azul. Recordando que el área bajo toda la curva es igual a 1 y utilizando el complemento, este valor, el valor buscado se saca restando a 1 el valor de probabilidad que me dio la tabla. Por lo tanto, la probabilidad de que Z tome valores mayores a menos 2,05 es 0,9798. Para saber si está bien este resultado, observen que si yo marco el 0, la probabilidad por encima del 0 va a ser la mitad de toda la probabilidad, 0,5. Como yo pinté un área mayor que eso, mi probabilidad tiene que ser un número mayor que 0,05. Estas reglas, que las vamos a ir viendo a medida que calculemos y que probemos probabilidades, nos van a servir para saber si tenemos bien hechos los cálculos. En este caso, queremos calcular que el valor de la variable Z esté entre 1.1 y 2.16. Dibujamos nuestra curva, marcamos el valor 1.1 y el valor 2.16 y pintamos el área comprendida entre ellos. Esta es la probabilidad que queremos calcular. Vamos a nuestra tabla y lo que vamos a hacer en este caso cuando estamos trabajando con probabilidades entre dos números, para la normal, vamos a buscar la probabilidad del número mayor. Buscamos la probabilidad de 2.16. Vamos a la primera columna y buscamos el 2.1, a la primer fila y buscamos el 0,06. Esto nos da como valor de probabilidad 0,9845. Una vez que hicimos eso, buscamos la probabilidad del número menor, es decir, la probabilidad de 1.1. Ese valor de probabilidad es este que está acá, que da 0,8643. Al primer valor de probabilidad le restamos el segundo y así obtenemos la probabilidad deseada. Es decir,
que la probabilidad de que Z esté entre 1.1 y 2.16 es igual a 0,1202.